Bienvenidas, buenos días. Muchas gracias, Jesús con J, Moisés con M en la distancia. Sí, esa charla ya se volvió como... No, ya se estableció aquí. Buenos días, pues hoy estamos, gracias a la invitación que nos hizo Moisés de hablar de este tema, ¿Sí? Que recientemente se discutió y se aprobó el dictamen en el Senado. Como antecedentes, pues yo ¿Quieres decir qué tema, Janet, por favor? Yo quisiera poner de entrada en la mesa que no hay nada que curar. No sé si eso marca mucho mi postura, pero, sin duda, ¿no? Pero sin creo duda. Que todos debemos de partir esta discusión del hecho de que en la homosexualidad o en la orientación sexual no hay nada que curar. Entonces, esta iniciativa se trata de la penalización de las llamadas terapias de conversión, que son los esfuerzos por corregir las orientaciones sexuales. Y en el Senado se discutió el incluir en el Código Penal un artículo en el que se establece la prohibición y por ende la sanción a quien a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Y bueno, esto ha generado un debate legislativo del que Moisés nos propone platicar hoy. No sé, Moisés, si quisieras... Adelante. Que partiéramos por eso. Primero me gustaría poner un poco en contexto. Desde hace muchísimos años, del siglo pasado, inclusive el antecedente es Alemania, aunque en España se dieron algunas manifestaciones, se trataba de corregir, entre comillas, o de curar, como le dices tú, Janet, el tema de la preferencia o la orientación sexual con torturas prácticas en contra de los derechos humanos, algo que la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales sancionaron como algo que debe prohibirse. Es decir, la CECOSIC, los esfuerzos para reorientar la orientación, para reafirmar la orientación sexual de una persona están prohibidas. Y particularmente coincido. Así es, y de entrada... El tema es que en México se modificaron dos ordenamientos. Uno, el Código Penal Federal, y otro, la Ley General de Salud. Y coincido en términos generales en que sí se debe de castigar a toda aquella persona que obligue o que financie el tratamiento, la terapia, el servicio, la práctica, que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe la orientación sexual de una persona menor de edad o que no tenga la calidad de conciencia. Y valga la expresión con estos, Janet. Si una persona mayor de edad, yo por ejemplo, voy con mi peluquero, cantinero, mesero o mi terapeuta y le pregunto, oye, fíjate que yo tengo alguna duda respecto a mi orientación, a lo mejor mi terapeuta me dice, no te puedo dar ninguna consulta porque está penado en el Código Penal. Es decir, la redacción del artículo 209 ter del Código Penal va a sancionar a aquella persona que dé una consulta. Entonces, penaliza a los médicos y a los terapeutas, y por otro lado también, si yo, por ejemplo, le financio a una persona mayor de edad que vaya a ver a un terapeuta porque tiene dudas y está en plena conciencia, bueno, pues me parece ser que la redacción lo que hace es penalizar algo bueno, algo que tiene buena intención. Bueno, el dilema aquí o el debate que se dio en el Senado, que a mí me gustaría abonar, bueno, lo que plantea nuestro compañero Moisés es una postura que fijaron una senadora y un senador de la fracción parlamentaria del PAN.
pero hubo otros dos del PAN que empezaron su discurso, y eso creo que hay que decirlo porque también es, a lo que voy es, en estas discusiones que debieran de ser de técnica legislativa y priorizar el interés que tutela la reforma, nos perdemos como en cargas ideológicas o partidarias. Y quiero retomar lo que dijo el senador. Traigo un montón de... Sí, el que empezó, es que sí se tiene que leer tal cual. El que empezó el debate dice, esta reforma impide que pedófilos y pederastas puedan ser atendidos por especialistas en su salud mental y pues provoca la reincidencia. Dice que transgrede el principio de autonomía individual y así. Después el senador Víctor Solís dice, es una violación a decidir libremente, y correlaciona esta iniciativa diciendo, piden que las mujeres puedan decidir si abortan y ahora no se puede decidir si se es homosexual o no. Yo creo que hay que separar esta discusión de esa discusión ideológica que no da lugar. Los derechos humanos al final están reconocidos en el plano internacional y no son ya materia de discusión, sino de reconocimiento. Entonces, el tratar de ponerlos en el mismo plano creo que vicia mucho la conversación y no abona a que se construya una normatividad fuerte. Sí creo que pudiera tener una mejor redacción en cuanto a los padres, porque ahí va a ser de interpretación el si los padres o tutores tienen la misma pena o solamente la amonestación. Ahí sí creo que como técnica legislativa hay una inconsistencia. En cuanto a si limita el libre desarrollo de la personalidad, yo retomaría, sacando la discusión y toda la argumentación que se dio, ¿qué dice la iniciativa? La iniciativa dice que toda práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anula o suprime. No creo que la hipótesis que mencionan de buscar acompañamiento psicológico de un proceso personal esté bloqueado por este artículo. Desde mi interpretación, no soy psicóloga, no soy psiquiatra a todas luces, pero no es la función de la psicología el hacer que una persona tome una u otra decisión. Simplemente es un acompañamiento en un proceso personal, por lo menos las terapias a las que yo he asistido, se busca que una adquiera herramientas para asimilar sus procesos personales. Entonces, los ECOSIG definitivamente no son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como una terapia válida. Salen del catálogo de enfermedades, no solamente se prohíben los ECOSIG, sino que la OMS y los organismos internacionales hay un consenso en que la homosexualidad no es una enfermedad, por eso partimos de que no hay nada que curar. Entonces, mi postura, que difiere un poco con lo que dice nuestro compañero Moisés, es que la redacción del 209 no impide el acompañamiento psicológico, pero sí impide las prácticas que a la fecha se hacen, porque no son de 200 años. Hay compañeros de la Universidad de Sonora que se acercan a la unidad de género y nos lo dijeron en el Parlamento abierto que tuvo el Congreso a la fecha. Entonces, creo que pues esa sería mi postura. Lourdes, ¿cómo la ves tú? Mira, yo coincido en que la redacción pudo haber sido más precisa para que no quedara lugar a dudas. Sin embargo, aquí coincido con Janet y me refiero también a lo que dijo el senador Fuentes, de que impediría a una persona adulta buscar un acompañamiento psicológico. Porque lo que la redacción de este código indica es que lo que no se puede hacer, lo que está prohibido y a partir de esta reforma penado, es que un profesional de la salud te diga que la orientación sexual se puede cambiar o que la homosexualidad se puede curar. Ahí esa es la diferencia entre este discurso y lo que en realidad busca la ley. Tú puedes pedir en pleno uso de todas tus facultades un acompañamiento psicológico o psiquiátrico o con algún profesional médico, pero si ese profesional te dice que la orientación sexual se puede modificar, porque hablaríamos de algo que se adopta y no es así. La orientación sexual no es algo que se adopte, es algo con lo que se es o no se es, o que se pueda curar, entre comillas, la homosexualidad. Ese es el objetivo de la reforma y ese es el objetivo del artículo. Sin embargo, en cuanto a la técnica legislativa, creo que sí puede estar redactado con mayor precisión
Y sí también estoy de acuerdo en la objeción que mencionaron los senadores del PAN, de que no pasó por la Comisión de Salud. Y sí debió haber pasado por la Comisión de Salud porque también se reformó un artículo de la Ley General de Salud, el 465 bis. Eso me parece que sí tienen razón en eso, que debió haber pasado también por esa comisión. Y para cerrar, quiero destacar otra de las cosas positivas que me parece de la reforma, es que anteriormente el artículo 209 ter del Código Penal refería a que para iniciar una investigación judicial por este tipo de prácticas se requería una querella. Es decir, que la víctima o los tutores padres o tutores de la víctima tenían que ir al Ministerio Público a solicitar, a presentar la querella, pues, y a iniciar la investigación, cuando muchas veces por la situación en la que se encuentran, no lo pueden hacer, porque o bien están privados de la libertad en centros ilegales para este tipo de prácticas, o están en una situación de estrés postraumático, o a veces son los mismos padres o tutores los que los llevan a este tipo de cosas. Entonces, ahora se cambia eso para que sea vía denuncia, y cualquier persona que haga del conocimiento del Ministerio Público que esté ocurriendo eso, pues ya con eso debe iniciar una investigación. Eso también me parece una cosa positiva de la reforma. Moisés, ¿a qué atribuyes que, uno, la iniciativa no haya pasado por la Comisión de Salud y dos, que se haya generado esta confusión que alcanzo a detectar yo incluso aquí en la mesa, en la redacción del texto? Bueno, primero lo que yo debo de comentar es que yo no vengo aquí a defender posiciones ideológicas. Desde mi punto de vista, como maestro de Derecho Constitucional, me parece que el tema es que independientemente de la práctica legislativa y de la redacción, nuestro sistema judicial no tiene el nivel de madurez y de perfeccionamiento tan exacto como para que pueda interpretar adecuadamente un código penal. Es decir, la historia de abusos por interpretación de malos ordenamientos o de malos artículos o artículos mal redactados en el Código Penal son conocidos y todos los días se dan. Lo primero que debo decir es que independientemente de lo que hayan expuesto en tribuna cualquier legislador, el argumento que ninguno de los impulsores del dictamen puede rechazar es que si una persona adulta en su sano juicio quiere modificar su orientación de género en el ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, está en su derecho de hacerlo. Y el personal médico que le asista no puede ser sancionado por ello. Ese es mi comentario en cuanto a lo que se habla de posicionamientos ideológicos que no los identifico. La segunda parte, en los términos de la ley de salud, pues debía haberse revisado porque hay consideraciones, sin duda la psicología es una ciencia social, pero va a atender finalmente personas, individuos que están mejorando su salud. No entiendo por qué no fue pasado por la comisión, pero ese es mi argumento, Jesús. Janet. Sí, yo comentaba no sobre tu postura, sino las posturas de los senadores, el tema de la ideología, y voy a poner otro ejemplo fuera de este tema para tratar de precisar. Por ejemplo, hace unos días se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para modificar la ley de salud en cuanto a la muerte fetal, a la forma en la que se trata a las mujeres que viven muerte fetal, que es un tema del servicio médico. Y una diputada decía, qué bueno que hablan de la muerte fetal. Me da gusto que le dan valor a la vida desde que nazca. Entonces no va al aborto. O sea, siempre terminamos contaminando la conversación, incluyendo otros temas polémicos. Y a eso me refería con que no abona en una construcción sana de la legislación. Yo coincido con Moisés y con Lourdes de que más el Código Penal exige que su redacción sea precisa, sea clara, pero también es cierto que en términos tan laxos como el deberá, podrá acompañarse y orientar, ahí es donde entra pues
todo este grado de simulación y donde se evade la norma jurídica. Entonces, creo que el bien tutelado es el no obligar a una persona. En cuanto al libre albedrío o la libre decisión de cambiar de orientación sexual, pues los criterios que ha hecho, los protocolos que tiene la Organización Mundial de la Salud, es que el que un psicólogo o un especialista diga que te puede ofrecer una fórmula para cambiar de orientación sexual, pues te está engañando. Entonces, al final, el decir es que debemos de permitir que los psicólogos ofrezcan ese tipo de servicios no está científicamente probado. Un senador dijo que había estudios, no los mencionó. No sé si Moisés tenga conocimiento de ellos, la verdad yo no los encontré. Pero creo que volviendo, a mí sigue pareciéndome que la redacción o la cantidad de verbos que utiliza este artículo son suficientes y no limita el acompañamiento psicológico. En cambio, en la iniciativa de Sonora se usan muchos verbos que creo que eso va a ser algo de lo que se va a simplificar en el estudio de comisiones, pero pues ese sería mi punto. Lourdes. Ya, qué bueno que menciona Janet el tema de la iniciativa que se está analizando aquí en el Congreso de Sonora, también para la prohibición de las ECOSIC, porque aquí hay una oportunidad de que la redacción sea más precisa y no deje lugar a dudas, porque luego pasan cosas. Yo acabo de terminar un análisis, de hecho, sobre un tema de armonización entre una ley general y la estatal, de otro tema, no de este, pero muchas veces al hacer las armonizaciones o querer seguir al pie de la letra lo que te dicta una ley general, luego terminan limitándose derechos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el proceso que se vaya a seguir aquí en Sonora, sacando de la discusión los aspectos ideológicos. Estoy de acuerdo con eso, porque aquí son cuestiones ya normadas, pues, o que forman parte de tratados internacionales que le dan valor constitucional aquí en México. Entonces, ahí en esa debería estar centrada la discusión, y me parece que va a haber un parlamento abierto, ¿no?, próximamente sobre el tema de las ECOSIC aquí en Sonora. Aquí en Sonora. Ya hubo uno, pero el ejercicio fue como de socialización, fueron las posturas que tuvieron tanto la barra de abogados como el Supremo Tribunal, la Universidad de Sonora, y creo que lo que todos coinciden es que al final no está muy clara cuando se dice que una persona fue voluntariamente a encerrarse en un rancho donde le dieron electroshocks y violaciones correctivas, pues hasta dónde llega la autorización, o sea, hasta dónde se puede demostrar. Creo que ahí entraríamos en otro problema de operación en el que, si se incluyera en el Código Penal el que el solo consentimiento de la víctima hará que no existan responsabilidades o algo así, pues sería cómo demostrar que el consentimiento fue real. Entonces creo que el tema sí debe de analizarse. Sigue a la Cámara de Diputadas y de Diputados. El proceso es que se aprueba el dictamen, se envía a la Cámara y ellos harán una propia discusión. Creo que ahí tendrán oportunidad también esos posicionamientos de bancada de hacer aportaciones. Muy bien. Lourdes, Janet, muchas gracias. ¿Dónde las pueden seguir en caso de que alguien de la audiencia quiera consultarlas, seguirlas en sus redes? A mí en Twitter mi arroba es Logesa. Es la red que más usas, ¿no, Lourdes? Sí, en realidad sí. Janet. Yo, Janet con J. Janet con J, muy importante, sí. Pues yo uso todas de distinta manera, pero Twitter es mi área de Janet Tarrizón. Janet Tarrizón. Muchas gracias. A ustedes, gracias, Moisés. Buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.